Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Saludos. Si usted no lo sabía, le informo que la creencia sobre que la mujer de Apocalipsis 12 significa que es la iglesia tiene más tiempo que la interpretación que sostiene que es Israel. Porque la creencia que esa mujer es Israel viene tardíamente con la doctrina del dispensacionalismo para finales del siglo XIX. En cambio, la creencia que esa mujer es la iglesia, podemos encontrar evidencia histórica mucho más antigua. Por ejemplo, podemos citar a la Enciclopedia de Historia Mundial Virtual, en donde hay un artículo titulado Antoine Cour y la Iglesia del Desierto. Dice parte del artículo, cito: en marzo de 1715, Luis XIV de Francia, que reinó de 1643 a 1715, emitió una declaración en la que afirmaba que todos los súbditos del rey eran también súbditos de la Iglesia Católica. Desafiando el decreto del rey, Antoine Cour nació en 1696 y murió en 1760. Reunió a un pequeño grupo de creyentes para sentar nuevas bases de iglesias reformadas en Francia. Los creyentes protestantes se siguieron reuniendo en forma clandestina en lo que se conocía como la Iglesia del Desierto. Fin de la cita. Le llamaron Iglesia del Desierto, en alusión a Apocalipsis 12, que interpretaba que esa mujer era la iglesia y era llevada al desierto de la persecución y el sufrimiento. Aunque el libro titulado Mi renuncia al adventismo del séptimo día fue publicado en 1914, ese libro fue un compendio de todos los artículos que escribió en un periódico el autor Dudley Marvin Carrin a finales de los años 1800. Eso demuestra que para esa época todavía seguían creyendo que la mujer de Apocalipsis 12 era la iglesia. Mire cómo lo explica ese autor en el capítulo 14, titulado El sábado en los Evangelios, en la página 140. Cito: con la apertura de los Evangelios llega el período más glorioso de la historia de la Iglesia. El Hijo de Dios mismo aparece delante de nosotros con toda la autoridad del cielo. Mateo 28:8, Dios dice: a él oíd. Mateo 17:5, vino a introducir el Evangelio, un camino nuevo y vivo. Hebreos 10:20, el nuevo pacto, un mejor pacto. Hebreos 8:6 al 8, hace un lado y reemplaza al viejo, versículo 13. Comparado con la época de los judíos, es una gran luz, Mateo 4:16. Y la iglesia del Evangelio es representada como una mujer vestida de sol
y la luna bajo sus pies. Apocalipsis 12:1. Repito, y la iglesia del Evangelio es representada como una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies. Apocalipsis 12:1. Mucho de lo que antes era oscuro, lleno de sombras y misterioso, ahora es luminoso y claro. Romanos 16, versos 25 y 26. Fin de la cita. ¿Se fijó que dijo el autor Dudley Marvin Carrin que esa mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia? Ahora, no por ello estoy diciendo que tenga la razón, sino que esto es evidencia que la creencia de que esa mujer sea la iglesia es más antigua que la creencia que fuera Israel. Así que no vaya a pensar que estoy trayendo algo nuevo o proviene de mí. Veamos algunos comentaristas bíblicos que afirman que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia. Comentarios de la Santa Biblia Martín Nieto. Abro comillas. Apocalipsis 12, 1 al 20. Estos capítulos constituyen el núcleo del Apocalipsis y describen a la iglesia bajo la persecución y la cruz. Repito, y describen a la iglesia bajo la persecución y la cruz, al mismo tiempo que bajo la protección incesante y amorosa de Dios. Apocalipsis 12, 1 al 6. La mujer es la iglesia, con una referencia secundaria a María, descrita con imágenes procedentes del Antiguo Testamento. Génesis 37:9, 3:16, Miqueas 4, versos 9 y 10. Junto al símbolo de la revelación de Dios, es presentado el poder antidivino con imágenes procedentes tanto del Antiguo Testamento como de la mitología. Las 7 cabezas y los cuernos, la fiereza violenta y poderosa. Cierro comillas. Comentario de la Biblia Serafín Aucejo. Cito: todo lo que sucede en el mundo, incluso lo que no está en regla, solo puede comprenderse partiendo de Dios. Por eso la visión que quiere esclarecer causalmente la disputa entre la Iglesia de Dios y el espíritu y poder del mundo comienza por el giro más trascendental que ha habido lugar en el mundo, a saber, la encarnación del Hijo de Dios. Comentario de la Biblia Serafín Aucejo. Cito: no otra será la suerte de la Iglesia que, como una mujer inerme, parece entregada sin remedio a la prepotencia de Satán. Fin de la cita. Comentario de la Biblia de Matthew Henry. Cito: la Iglesia representada por una mujer, repito, representada por una mujer, la madre de los creyentes, fue vista en el cielo por el apóstol en una visión. Ella estaba vestida de sol, justificada, santificada y brillando por la unión con Cristo, el sol de la justicia. La luna estaba bajo sus pies. Ella era superior a la luz reflejada y más débil que la revelación hecha por Moisés. Tenía en su cabeza una corona de 12 estrellas. La doctrina del Evangelio, predicada por los 12 apóstoles, es una corona de gloria de todos los creyentes verdaderos. Estaba con dolor para dar a luz una santa familia, deseosa que la convicción de los pecadores pueda terminar en su conversión. El dragón es emblema conocido de Satanás y de sus agentes principales, o de los que gobiernan por él en la tierra, como en esa época el imperio pagano de Roma, la ciudad edificada sobre 7 colinas, teniendo 10 cuernos, dividida en 10 reinos. Tener 7 coronas representa 7 formas de gobierno. Arrastraba con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba a la tierra. Perseguía y seducía a los ministros y maestros, vigilando
para aplastar la religión cristiana. Pero, a pesar de la oposición de los enemigos, la Iglesia sacó adelante a un grupo varonil de profesantes fieles y verdaderos en quienes Cristo fue verdaderamente formado de nuevo. El misterio de Cristo, el Hijo de Dios que gobernará las naciones y a cuya diestra sus miembros participan de la misma gloria. Esta bendita simiente fue protegida por Dios. Fin de la cita. Ahora, quiero ser cuidadoso porque puedo ser mal interpretado. Voy a citar a un libro que fue escrito para los años 1800 y lo uso como evidencia histórica, no doctrinal. Repito, lo uso como evidencia histórica, no lo uso en el sentido doctrinal. Es simplemente para demostrar que esa creencia predominaba en esa época. Extraído del libro El conflicto de los siglos, de la autora Elena G. White, capítulo 3, titulado Una era de tinieblas espirituales, publicado por primera vez en 1858, edición 2020, página 30. Como tengo una copia de ese libro en fecha de edición 1971, allí se encuentra en las páginas 58 y 59. Cito: en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2, versión moderna. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:5-7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21, versos 16 y 17. La persecución desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así lo dice el profeta: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Apocalipsis 12:6. Fin de la cita. Como pueden ver, esa era la interpretación general sobre la mujer de Apocalipsis 12, que era la iglesia. Y en 1830, José Smith, a quien tampoco acudo como referencia doctrinal, sino como evidencia histórica, también estuvo de acuerdo que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia y no Israel. Cito: la traducción de José Smith de la Biblia en inglés de Apocalipsis 12 nos ayuda a comprender que la mujer que Juan vio representa la iglesia de Dios, y el hijo varón representa el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Véase Apocalipsis 12:7, que había de regir con vara de hierro
o sea, la palabra de Dios, a todas las naciones. Cristo mismo estableció este reino cuando vivió sobre la tierra. La apostasía la hizo huir al desierto durante siglos, lo cual significa que no fue una influencia dominante en la vida de los hijos de Dios sobre la tierra por un período de tiempo. Pero en los últimos días, las llaves del reino de Dios se han restaurado nuevamente en la tierra y se utilizarán en su plenitud cuando Cristo venga de nuevo a reinar sobre la tierra a lo largo del milenio. Fin de la cita. Pero, ¿por qué cambió la interpretación al punto que ahora, casi de manera unánime, general, interpretan que es Israel y no la Iglesia? Porque los mensajes proféticos, apocalípticos, escatológicos o de los últimos tiempos están en forma alegórica, simbólica y, por ende, están bajo la percepción e interpretación de los proponentes. Además que la Biblia apoya nuevas interpretaciones en la profecía apocalíptica basado en Daniel 12:4 que dice, abro comillas, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cierro comillas. Si la profecía estaría encubierta hasta los últimos tiempos por soberanía y voluntad de Dios, pues es normal esperar nuevas luces y en especial en estos últimos tiempos. Y los dos proponentes principales de Estados Unidos fueron Cyrus Scofield y Lewis Sperry Chafer. Pero la Iglesia Reformada, en especial la presbiteriana, invitó a Lewis Sperry Chafer a comparecer ante ellos por esa doctrina. Cyrus Scofield, para ese momento, no podía comparecer porque ya había muerto. Dice la enciclopedia virtual Wikipedia sobre ese hecho lo siguiente, cito, el sistema dispensacionalista impulsado por ambos fue analizado en 1940 por los reformados en el contexto de su concordancia con la Confesión de Westminster, especialmente con el artículo 19. Un comité interino determinó en su reporte inicial a la Asamblea General de la antigua Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés PCUS, en 1943, que el dispensacionalismo y la enseñanza de la confesión pertenecen a dos diferentes sistemas de interpretación bíblica. Un nuevo comité ampliado estudió el caso en 1944 y emitió este dictamen, abro comillas. Es la unánime opinión de nuestro comité que el dispensacionalismo, tal como es definido y establecido, se halla fuera de concordancia con el sistema de doctrina establecido en la confesión de fe, no primera o simplemente en el campo de la escatología, sino porque ataca el corazón mismo de la teología de nuestra Iglesia, la que es incuestionablemente una teología de un pacto de gracia, cierro comillas. Durante esta controversia, el doctor Chafer hizo una pregunta en la que reconocía que su enseñanza no concordaba con los estándares de Westminster, diciendo, abro comillas, ¿no sería un proceder más sabio en vista de la presente aceptada libertad para revisar los estándares de la Iglesia
reconstruir así su texto para que pueda acordarse una libertad para el gran número de hombres que pueden aceptar solamente una teología dispensacional y permitirles así permanecer en el compañerismo de sus hermanos. Cierro comillas. Al estar abiertamente opuesto con los estándares de Westminster, Schaeffer argumentó acerca de la antigüedad, casi 300 años, y la necesidad de ser revisados a la luz de los avances de los estudios bíblicos modernos. El pedido fue desestimado y Schaeffer permaneció como ministro a derecho, es decir, en la práctica, pasado a retiro, en la Asamblea General de la antigua Iglesia Presbiteriana hasta su muerte, a la edad de 81 años, el 22 de agosto de 1952. Schaeffer aparece en el obituario ministerial encontrado en las minutas de la Asamblea General de la PCUS de 1953. Fin de la cita. Ese fue el argumento de Schaeffer para sostener la doctrina del dispensacionalismo, que había que revisarla a la luz de los avances de los estudios bíblicos. Pero examinemos la mayor debilidad que presenta la creencia que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia. Para ello, debo recordar que los mayores exponentes de la doctrina del dispensacionalismo fueron John Nelson Darby, Cyrus Ingerson Scofield, Lewis Sperry Chafer, John Dewey Pentecost. Así que quiero ir primeramente a ellos, considerándolos la fuente primaria de esa doctrina, y luego puedo citar a personas en tiempos posteriores. Ellos argumentaron que la iglesia no podía ser la mujer de Apocalipsis 12 por una contradicción que hallaron con respecto al niño varón que la mujer iba a dar a luz. Pero citemos a uno de estas personas para que noten cuál fue el argumento del por qué no veían posible que fuera esta mujer la iglesia. Libro Eventos del Porvenir, del autor John Dewey Pentecost, capítulo 18. Israel en la tribulación. En el numeral 2, Identidad de la mujer, del capítulo 12 de Apocalipsis. Editorial Vida, páginas 201 y 202. Cito: la mujer vestida de sol. Aunque ha habido un acuerdo general entre comentaristas de todo tipo con respecto a la identidad de los dos individuos ya mencionados, hay una gran diversidad de interpretaciones concerniente al individuo clave en este pasaje. Primero, ha habido muchas falsas interpretaciones sobre la identidad de esta mujer. Algunos han sostenido que es María. Sin embargo, el único rasgo que hace esto posible sería el hecho de la maternidad, ya que María jamás fue perseguida, jamás huyó al desierto, ni jamás fue sustentada por 1260 días. Segundo, otros han sostenido que esta mujer es la iglesia que está trabajando afanosamente para llevar las naciones a Cristo. Esto, sin embargo, se funda en el principio alegórico de interpretación y debe rechazarse. La iglesia no produjo a Cristo, sino Cristo a la iglesia. Fin de la cita. Como pueden apreciar, el autor John Dewey Pentecost dice que debe rechazarse la interpretación que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia debido a que la iglesia no produjo a Cristo,
sino que Cristo produjo es a la iglesia. De igual manera, podemos leer en el comentario al Nuevo Testamento William Barclay, cito, la persecución de la mujer por el dragón sugiere su identificación con la iglesia cristiana. La objeción es que la iglesia cristiana no se podría llamar la madre del Mesías. Cierro la cita. De igual manera, dicen Notas de la Biblia de las Américas de Estudio, cito, una mujer. Se ha identificado la mujer como, primero, María, pero no aparece en otras partes de las Escrituras como la mujer identificada en los versos 4 y 5. Ella tampoco experimentó los sucesos del versículo 6. Segundo, la iglesia, pero la iglesia no dio a luz a Cristo, versículo 5. Fin de la cita. Así que la gran objeción que se presenta, y les doy la razón en ese contexto, a los de la doctrina del dispensacionalismo, es que la iglesia jamás podría producir a Jesús el Cristo, porque fue Cristo el fundador de la iglesia y no al revés. Pero en los demás puntos veo que la profecía calza también en muchos aspectos con la iglesia. Por ejemplo, la iglesia también es llamada mujer como Israel. Hay muchos textos para demostrarlo. También la iglesia fue fundada por 12 personas, como ocurrió con los 12 patriarcas en Israel. En Israel están los 12 patriarcas. En la iglesia están los 12 apóstoles. Ahora, ¿usted ha escuchado el argumento que sostienen los de la escuela que interpretan que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia con respecto al niño varón que nacería de la mujer? Usted conoce que la misma escuela que sostiene que esa mujer es Israel en ese aspecto no están de acuerdo. Unos dicen que es Jesucristo y otros argumentan que no es Jesucristo. Por el momento lo dejamos hasta aquí. Queda en el otro mensaje conocer la respuesta con respecto al niño y ver si está ajustada al sentido común y sobre todo a la Biblia. Pienso que hasta ahora no he visto por ningún lado a ningún predicador, teólogo, erudito, hablar de lo trascendental de esta profecía. El título del mensaje, ¿La mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb. No olvide suscribirse al canal para que le notifiquen los nuevos programas que iré subiendo. Dios le bendiga. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duareb. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.